Un saludo. Mi nombre es Kevin Renato Alcibar Zambrano. Actualmente estudio en la Universidad Técnica de Managua. Curso el tercer nivel de la carrera de Ingeniería Civil. Yo estudié en el Colegio Eugenio Espejo. Mi padre, él se crió en Santo Domingo, mi mamá en Bahía de Caracas. Luego de que se unieron, fueron a vivir a Pedernales, donde nací yo. Mi situación socioeconómica: actualmente trabajo los fines de semana, ya que cuento con ese tiempo. ¿De qué va mi trabajo? El turismo en Pedernales. La corrupción es un tema bastante delicado de tocar, por el motivo de que ésta se da en diferentes circunstancias, en diferentes aspectos. Uno de los más, por así decirlo, mediáticos, algo de lo que se habla mucho, es el de la corrupción en la política. Es algo que es muy normal. Decirlo normal no está bien, pero es algo muy normal en países en vía de desarrollo. Es un problema que está sumamente arraigado. Referente con lo que acabo de decir, sabemos todos que Ecuador no es una excepción. Es un país en vía de desarrollo que tiene muchos problemas de este tipo. La corrupción es algo que ya no depende simplemente de un gobierno. Depende también mucho de la manera de pensar de cualquier persona, sea político, sea ciudadano, sea un trabajador cualquiera. Más bien todo tiene que ver aquí. Ojo que lo que acabo de decir es sumamente importante. La corrupción es una lacra sin fin. Parece que ya nadie se indigna y que los actos de corrupción se vuelven cada vez más frecuentes en el Ecuador. La corrupción es una enfermedad que afecta a toda la sociedad. Y está aquí frente a la indiferencia, frente a la resignación y frente a la complicidad. Estos tres puntos tienen un peso importante también. Mucha atención con estas tres palabras. La indiferencia, ¿por qué? Indiferencia porque hoy en día estamos tan acostumbrados a ver estos tipos de actos de corrupción que ya nadie le da importancia. Es algo que se ha vuelto tan normal que es muy difícil que, por ejemplo, un joven que me esté viendo, yo como joven, ponga atención a algo que está muy normalizado. Es algo que se ve en los noticieros a diario y en todos los casos son muy pocos los que realmente tienen una consecuencia de estos actos que realizan. Entonces, por esa razón, la indiferencia de tantos jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino muchas personas adultas y mayores. Ahora, ¿qué quiero decir con la resignación? Va de la mano con la indiferencia. Es algo con lo que ya estamos acostumbrados y que debido a esto muchas personas tienen resignación. La complicidad va de parte de estas otras dos palabras. ¿Por qué? Porque habiendo esta indiferencia, esta resignación por parte del pueblo ecuatoriano, ¿qué puede haber entre los políticos que son corruptos? Va a haber complicidad y cada uno va a estar tapando las cosas que hace el otro. Entonces es algo que es de la sociedad, es el país realmente lo que tiene que cambiar. No simplemente un político, el presidente. No solamente recibir un castigo por una acción que se está haciendo. Es algo más que eso. Es cambiar todas nuestras maneras de pensar que solamente el gobierno va a tener que resolver esa situación. Si nosotros como pueblo ecuatoriano tenemos esa resignación, esa indiferencia sobre todo lo que se hace referente a la política, va a ser un problema que difícilmente se va a eliminar. Pero no todo es malo. También hay otro punto positivo del que vamos a hablar a continuación. Con lo referente a la transparencia, es algo bien extenso, porque son dos cosas muy distintas. La transparencia, a mi manera de verlo, es más un valor personal. Cada quien, como actúa, sus actos dicen mucho de esa persona. Con respecto a la transparencia, es un tema muy interesante. ¿De qué manera veo yo la transparencia en el Ecuador? En cualquier país.
La transparencia, a diferencia de los actos de corrupción, yo lo veo como un valor personal, que ningún político de cualquier partido puede decir y hablar de la transparencia como algo que sea grupal, porque es algo más individual. La corrupción, ¿por qué es algo grupal? Porque hay complicidad. Y pocas personas con esa transparencia son capaces de decir no. Hay un problema que cuando la corrupción está tan arraigada en un país, en un partido político, es difícil que la minoría que quieren hacer las cosas bien, que tienen transparencia, pueda aportar. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia, esas son las diferencias que yo concluyo. Que para la transparencia es algo que se debe inculcar. La corrupción es algo que está ahí, con lo que se tiene que luchar.